Democracia en Venezuela es lo que ha pedido el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en respuesta a NTN 24. Y lo dijo justamente durante su visita al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe, CAF. Jared, hoy fue la sesión inaugural en la que participaron 7 jefes de Estado. Esta es una cobertura especial de NTN 24 desde Ciudad de Panamá con nuestro enviado especial Roberto Macedonio. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Venezuela ha estado en el centro del debate de este Foro Económico Internacional para América Latina y el Caribe aquí en Ciudad de Panamá. Varios jefes de Estado se han pronunciado sobre la situación en ese país, entre ellos el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien ha estado presente hoy en la sesión inaugural de este foro. Preguntado por NTN 24, aseguró que es necesaria la reinstauración de la democracia en Venezuela de forma inmediata. Venezuela lo más pronto, democracia, democracia, democracia. Todo dentro de la democracia, nada fuera de ella. Gracias. Minutos antes era el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien hablaba también de la situación en Venezuela. Lo hacía durante su intervención en la sesión inaugural del foro. Dijo no defender a Nicolás Maduro, pero también aseguró que el dictador no debe ser juzgado por Estados Unidos, sino por un tribunal de las 3 Américas. Digo, es que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las 3 Américas. Si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir. Todo esto un día después de que otros mandatarios como Luis Ignacio Lula da Silva o el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tuvieran un encuentro bilateral también en Ciudad de Panamá en el preámbulo de este foro que se ha inaugurado hoy. Ambos se vieron cara a cara, en privado, y en las últimas horas, además, tanto José Antonio Kast como Lula da Silva se han pronunciado en términos muy diferentes sobre la situación en Venezuela y sobre el encuentro mantenido en el día de ayer. Cuando más de 7 millones de venezolanos han tenido que huir de su país, hemos fallado como región, pensando cómo defendemos los intereses de nuestros pueblos y cómo, aún desde miradas distintas, podemos construir una cooperación real. Porque ¿quién va a encontrar una solución para el pueblo de Venezuela? Es el pueblo. El pueblo venezolano no será Brasil, no fueron los Estados Unidos, será Venezuela, y tenemos que tener paciencia y ayudar para que el pueblo venezolano pueda ocuparse de su destino. Y en entrevista con nuestra directora Claudia Gurisati, el director de la Oficina Internacional de María Corina Machado, Pedro Uruchurtu, se pronunció sobre el encuentro que hoy la líder democrática de Venezuela y Premio Nobel de la Paz mantuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington. Una entrevista realizada aquí en el marco de este foro internacional. Hoy hemos tenido unas noticias que yo creo que vuelven y ayudan a aclarar el panorama. Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, su comparecencia en el Congreso y la reunión con María Corina Machado. ¿Cómo salió la reunión de ellos dos? Mira, muy bien, creo que fue muy positiva. Creo que era un intercambio, primero, que confirma el seguimiento a lo que fue la reunión con el presidente Trump y obviamente el interés de la administración en seguir coordinando, articulando con el liderazgo legítimo de Venezuela, y entienden un reconocimiento a un liderazgo clave en este momento como tú decías, tan crucial para los venezolanos. Y obviamente creo que también las propias palabras del secretario Rubio hoy en el Senado y lo que hemos estado viendo son muy nítidas con respecto a la temporalidad de la situación actual. 7 jefes de Estado, más de 150 líderes políticos y más de 400 empresarios se dan cita en esta importante sesión que tiene lugar hoy, pero que continuará mañana con la vista puesta, lo han visto, en Venezuela, que ha sido uno de los temas centrales del día, pero también en la inversión y el desarrollo de América Latina y el Caribe. La información desde el Centro de Convenciones de Panamá para NTN 24. Y este martes se reportaron nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. Ocurrieron en horas de la noche. De acuerdo con la ONG Foro Penal, se confirmaron 20 nuevas excarcelaciones, 19 de ellas en la cárcel El Rodeo 1. La restante tuvo lugar en el estado Amazonas. Entre los excarcelados hay 15 venezolanos y 5 extranjeros. Desde el pasado 8 de enero han sido excarceladas hasta el momento 297 personas.
Y vamos ahora con nuestro segmento de análisis en el informativo de NTN 24. Polémica han generado las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien insiste en proponer que el dictador Nicolás Maduro sea juzgado no por Estados Unidos, sino por tribunales venezolanos. Petro parece no recordar que la justicia de este país suramericano la maneja el régimen desde hace varios años y que los jueces en Venezuela en este momento están sometidos a las órdenes de la dictadura. Escuchemos lo que dijo el mandatario colombiano. Yo no defiendo, como dice mi prensa, a Maduro. Digo es que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las tres Américas si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico que creo se debe construir. Creo. Esto ha dicho el presidente Petro. Saluda a Telma Fernández, ella es una abogada experta en derecho penal y la hemos invitado porque ella es la representante legal de la jueza María Lourdes Affini, una jueza que fue condenada en Venezuela por no emitir una sentencia que prácticamente le ordenaba en ese momento el dictador Hugo Chávez. Doctora Fernández, bienvenida al informativo de NTN 24 y quiero escuchar su reacción, su análisis frente a esta propuesta que hace Gustavo Petro. ¿Usted cree que Nicolás Maduro podría tener un juicio en Venezuela y los jueces podrían fallar imparcialmente frente a la responsabilidad que él tiene en esos delitos que ha ejecutado contra los venezolanos? Buenas tardes, gracias por la invitación. Fíjate, con respecto a esta petición del presidente Gustavo Petro, y como lo dijo al día de hoy en Washington María Corina Machado, pareciera que este señor no tiene conocimiento de cómo funciona la justicia en Venezuela. Entonces hay que recordar que hace 16 años, un día 10 de diciembre de 2009, Día por cierto internacional de los derechos humanos, una juez venezolana llamada María Lourdes Affini Mora fue sacada de su tribunal y fue encarcelada por haber dictado una decisión mediante la cual acordaba una libertad en contra de un ciudadano, habida cuenta que este ciudadano estaba privado arbitrariamente de su libertad de acuerdo a las leyes venezolanas y de acuerdo a la ONU. Entonces, esa detención contra esa juez, que fue un caso muy polémico porque fue un caso de connotación nacional, pero también internacional, esa orden de detención contra esa juez la hizo el amigo del presidente Petro, el expresidente Hugo Chávez, quien en cadena nacional de radio y televisión y socavando abiertamente la separación de los poderes públicos del Estado, le ordenó al Poder Judicial venezolano y específicamente a su fiscal general en ese momento, que era Luis Ortega Díaz, que condenara a la jueza Affini a la pena máxima que existe en Venezuela. Y en otra alocución, Hugo Chávez también dijo que si estuviéramos en la época de Simón Bolívar, a esa juez, a la jueza Affini, había que pasarla por las armas, incitando de esta manera a que la jueza Affini no solamente fuera encarcelada, condenada, sino que también fuera objeto de diferentes torturas, como pues en efecto lo fue. Ahora, ¿por qué Hugo Chávez dio esa orden al Poder Judicial? Una orden que fue pública, que la escuchó todo el país, que está registrada. Porque resulta que esa persona a quien la jueza Affini le acordó libertad era su preso personal. Era un preso personal de su régimen y por lo tanto ningún juez en Venezuela podía desafiar su poder político y acordar la libertad de este ciudadano, aunque por ley y de acuerdo a organismos internacionales era lo que correspondía en derecho. Entonces, a partir de allí, a partir de ese momento, estamos hablando de hace 16 años, hubo un descalabro, hubo una aniquilación de lo que es el sistema de justicia en Venezuela. Porque a partir de ese momento, ningún juez venezolano se atrevió más nunca a dictar una decisión que fuera en contra de los intereses del régimen de Chávez, del régimen de Maduro y hoy en día del régimen de Delcy Rodríguez. Abogada, pero es que la cosa no queda allí. Ajá. Justamente eso le queremos preguntar también. ¿Quiénes son esos jueces que hoy en día integran los tribunales? ¿Son designados a dedo por el régimen venezolano? Sí, absolutamente. Mira,
En el Poder Judicial venezolano ya no existen jueces, ya existen simples funcionarios que son designados a dedos, personas que no tienen ninguna credenciales para ocupar un cargo de esa naturaleza, personas que no tienen ningún conocimiento jurídico, personas que carecen de valor, de valores, de moralidad, y son simplemente oficinistas que están esperando, están sentados esperando las órdenes que les gira el régimen para poder decidir qué hacer o qué no hacer con respecto a todos estos casos de connotación política. O sea, hoy en día no existe poder judicial en Venezuela porque, hablando del caso de la jueza Fiuni, es que no solamente fue que ella fue privada de su libertad, sino que a esta señora se le confinó a una celda de 2x2 en donde no tenía ventilación, en donde no tenía luz del sol, y allí fue sometida a las peores torturas, entre las cuales hubo una que fue la más atroz, que fue la violación de la cual ella fue objeto. O sea, la jueza Fiuni fue violada sexualmente por funcionarios del Ministerio de Justicia. O sea, estamos hablando de funcionarios del Estado venezolano, cuya responsabilidad es cuidar, proteger a las personas privadas de su libertad. Y estas personas cometieron esta violación atroz en contra de la jueza Fiuni, en donde fue tan brutal ese ataque que a la jueza Fiuni le reventaron el ano, la vagina, la vejiga, le destrozaron el útero. Entonces, ¿cómo pretende el presidente de Colombia que algún juez, después de ese mensaje tan claro que empezó con Hugo Chávez, porque no empezó con Maduro en el poder, algún juez se atreva a dictar una decisión contraria a los intereses del rey? Doctora Fernández, sí, lastimosamente el tiempo es muy corto. Vamos a hacer una entrevista en otro espacio mucho más amplia porque es muy importante escucharla a usted, pero por supuesto recordar también este crimen que cometieron contra la valiente jueza Fiuni, que como usted bien lo ha dicho, se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos humanos en Venezuela. Doctora Fernández, gracias por esta reflexión que nos entrega acá en el informativo de NTN 24 a propósito de esta propuesta que hace el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Una feliz noche.